racionalidad no es posible conocer. Y un requisito fundamental para transformar el mundo es conocerlo, conocer los problemas, identificarlos. Y esto introduce bastante inmediatamente lo que estaba diciendo Alejandro, precisamente el pasado, que no se puede entender el presente sin el pasado. Y en ese sentido vuestro título, el pasado como afrenta presente. Y en ese sentido lo que yo traté de hacer es precisamente recoger estas categorías aparentemente buenistas actuales, solo una por un tiempo, que parecen que ofrecen soluciones a los problemas, y un problema central actual, que es justamente aquel que presentasteis al principio, el problema que padecen la población inmigrante, mujeres, hombres, niños, aquí nacidos, etc. Justamente recoger esta categoría que se divulga cada vez más para analizar históricamente sus orígenes, porque en sus orígenes está justamente la razón real de este fenómeno que se está tergiversando y que oscurece lo que es la creación de marcas distintivas, y que es uno de los problemas fundamentales. Y aquí sí que voy a discordar con mis dos colegas y amigos. Fernando, tú insistías enormemente en el racismo. El racismo, resulta que Estados Unidos es una historia distinta de la europea que surge terriblemente de la Segunda Guerra Mundial, y donde un discurso político que usa argumentos racistas es insostenible. Pero en esta vieja Europa existen materiales para justificar, para legitimar la exclusión de quienes vienen de fuera, y por eso justamente insistí tanto en prestar atención a los nuevos muros y a las fronteras. Porque cuando se habla de racismo, neorracismo, racismo sin biología, etcétera, etcétera, las fronteras desaparecen del panorama. Mientras que, ¿cuál es la asociación entre los estados nacionales circunscritos por fronteras supuestamente culturalmente homogéneas? ¿Cuál es esta fundamentación para legitimar, para justificar las malas conciencias o no tan malas conciencias de la gente de aquí, cuando trata mal, cuando desprecia a la gente que viene de no tan lejos o de más lejos para trabajar aquí? Por esto yo opino que lo que funciona muy bien y que parece justamente inofensivo es un argumento culturalista. Ellos son culturalmente diferentes. Y cuando paran gente, 2, 3 jóvenes hombres o mujeres, más hombres que mujeres, en las Ramblas, los mozos de escuadra, no es un acto racista, sino lo que están haciendo es identificándolos en un doble sentido, pedirles los papeles. Entonces la curva de Bailey, que esto vuelve en Estados Unidos el tiempo todo, este cálculo de los cocientes de inteligencia, correlacionando clase social, pobreza, con idiotez, es una cosa típicamente estadounidense. Esto no ha pasado aquí en la vieja Europa. Entonces yo insisto mucho en que, sí, podemos continuar discutiendo, que efectivamente yo creo que ya es hora de prestar atención a que el Estado Nacional no ha desaparecido, sino que ahí está, y están haciendo, es decir, quienes ocupan el poder en ellos, están realizando un trabajo exclusivo, extraordinariamente importante. Y no hay que olvidar que una cosa es en Estados Unidos la situación de los afroamericanos, afrodescendientes, y podríamos hablar del presidente, y otra cosa es el muro enorme y fortificado que han estado construyendo con México. Esta es la cuestión. Esa es la cuestión fundamental. Y la gestión del mercado de trabajo transnacional es perfecto. Llamas a la gente cuando te hace falta y las echas porque resulta que se dice que no son nacionales, ¿no? Es decir, la lógica de las nacionalidades como base o condicionante de los derechos de ciudadanía, que es otra confusión que se hace constantemente entre nacionalidad y ciudadanía. Y en términos de la racionalidad, yo pienso que no se trata de demonizar la racionalidad ilustrada, y tampoco es una visión muy limitada. No, espérate un momento.
digamos, transmitir a los estudiantes y las estudiantes. Disculpa, Un momento. La cuestión fundamental es tratar de entender la intersección entre la razón material y las construcciones ideológicas, normativas, valorativas, etc. De esto se trata, y de forma dinámica. Y esto lo hacemos también en antropología, y ojalá pudiésemos hablar más a menudo, transversalmente, porque la experiencia humana es una, variada en el tiempo y en el espacio, y por lo tanto la historia es indispensable, y bueno, la filosofía... Ahora no tengo hojas, también es indispensable. Yo creo que era básicamente esto con pasión que quería compartir con vosotras y vosotros. Disculpa, sí quería decir algo. Yo pues no comparto algunas cosas, sigo sin compartirlo, pero bueno, quería hacer... Yo le preguntaría a la gente si, por ejemplo, a través del amor no se conoce, y si el amor es algo racional. Entonces vamos a darnos cuenta que no solo a través de la racionalidad se conoce, que hay otras formas de conocer, pero que se nos ha impuesto la racionalidad. Ahora, yo no estoy señalando la racionalidad de usted, solo dice que como cogí el concepto porque lo habían nombrado, pero lo que yo estoy hablando de esa racionalidad perversa y mala, pero obviamente la racionalidad nos ha llevado a construir universidades y a hacer muchas cosas más, y a construir conocimiento y a construir muchas cosas que son loables en una sociedad como la occidental. Pero lo que sí, pero no hay que desconocer que también hay una parte de la racionalidad, o la parte de parte del discurso perverso que se mueve, está basado en la racionalidad, y que eso no es cuestión. Eso es lo que quiero decir que, y yo creo que se conoce de todas maneras también, aparte de la racionalidad. Sí. Yo querría decir algo. Bueno, empezaré por la provocación de Miguel, porque supongo que hay que decir algo, ¿no? Pero es evidente que si nos convocáis aquí en una mesa para hablar de un asunto que empieza en 1492 y se acaba en 2010, pues en 20 minutos podemos seguir. A mí, personalmente, estoy completamente de acuerdo contigo, podríamos hablar más sobre el presente. Lo que pasa es que convocado como está, pues enseguida uno empieza a pensar cómo empezó todo y tal, y cuando te das cuenta ya no queda casi tiempo o queda menos tiempo, bueno, eso depende, ¿no?, de cada cual, pero queda menos tiempo para hablar del presente. De todas maneras, yo no soy nada partidario, dicho sea ya que estamos en el asunto, de hablar del presente como continuación, sin más, de un pasado tan lejano, lejos de mí. Bueno, pues me he tenido que dedicar a la filosofía y tal, pero que me gusta más lo de la historia de las ideas que la filosofía propiamente dicha, que siempre me ha parecido cosa más especulativa. Me cuesta mucho pensar en términos ahistóricos, y por muchas vueltas que le doy, no puedo llegar a la conclusión de que la mierda en la que estamos se derive directamente de la caca de 1492. Hay tanta cosa en medio que obviamente habría que concretar, y eso, bueno, pues podemos irlo haciendo. De esto de la racionalidad ilustrada, que me parece que soy el culpable, yo creo que nos pondremos de acuerdo bastante rápidamente por lo que he oído de Alejandro y de Elena, y lo mismo que decías. No creo que haya demasiado problema ahí. Digamos, por decir
decirlo tentativamente, ¿no? Probablemente estaríamos de acuerdo de que de todas las nociones de razón que hemos conocido hasta ahora, pues tal vez la ilustrada es la menos, para decirlo así, que nadie se enfade. Y añadiendo que obviamente los seres humanos, bueno, pretenciosamente desde los griegos, pues vienen siendo definidos como entes de razón y logos, ya sabéis, y bueno, y de eso pues también a estas alturas de la película sabemos que poco y unos cuantos, es decir, que de racionalidad ni ilustrada ni de la mayor parte de los tipos de racionalidad que podamos pensar para la mayoría de los casos. Yo también soy de los que piensan que el amor mueve el mundo tanto como la razón y no me voy a poner a negar eso. En cambio, sí que creo que es importante porque parece una paradoja, ¿no? Que exista algo así como una moda crítica de la racionalidad ilustrada y al mismo tiempo eso coincida con una cierta pasión por la afirmación de la memoria colectiva. Y aquí sí que yo veo una paradoja del copón. O sea, que parece como que nos vamos a poner de acuerdo en que no es posible una historiografía objetiva, neutral, etcétera, etcétera, y en cambio sí que vamos a caer en que es posible una memoria colectiva sin discusión interna, digámoslo así. Cosa que a mí me sorprende. ¿Qué es eso de la memoria colectiva? La memoria, claro, podemos construir una memoria colectiva intersubjetivamente, pero es obvio que los de la parte de allá y los de la parte de acá, y dentro de la parte de allá y la parte de acá, como se ha dicho unas cuantas veces aquí, pues tenemos una memoria muy diferente. Es decir, es verdad que no podremos hablar así de opresores y oprimidos globalmente sin precisar más, pero hostia, pues hay, como hay clases, aunque, en fin, puede haber clases sin que haya muchas clases, parece, digo yo, no hay ninguna contradicción. Quiero decir, si las clases realmente existentes pues las da por no luchar, ¿qué vamos a hacer? Pero eso, no. A mí, bueno, me parece que es algo que hay que tenerlo en cuenta. Y última cosa, creo que lo más difícil es siempre superar, ¿cómo decirlo así?, el riesgo o el peligro de la identificación con los más próximos, ¿no? Y no deberíamos caer tampoco en formas de victimismos a la hora de hablar sobre todo el presente. Sí, ya sé que hay una historia del colonialismo imperialista que empieza en el 92 y